a Juan Pablo Artinian, querido colega, historiador. Es autor del libro Genocidio y Resistencia, la destrucción de los armenios por el Imperio Otomano y la búsqueda de justicia, 1915-1923. Ahí está el librito. No trajiste el Postner esta vez, ¿no? Porque dice que por donde va lleva el Postner. Mercado Pago. Mercado Pago. Es un libro de Udeva, tuvo varias, ¿no?, reimpresiones, y es un libro realmente que ha tenido mucha circulación, por suerte. Ha sido declarado de interés para la comunicación social y cultural por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Juan Pablo es doctor y máster en Historia por la State University of New York a Stony Brook, una gran universidad que sacó grandes egresados. Yo, por ejemplo, egresó como profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, otra gran universidad con grandes egresados. Eso podemos hacer. Eso damos fe todos, eso participamos todos, todos golpear el pecho. Egresó con un diploma de honor, cosa que yo no fui, ni nadie, no creo que acá ninguno fue diploma de honor. ¿Sí? Vos fuiste, ahí está, grande. Sí, diploma de honor. Bueno, cursó un seminario sobre genocidios en la Universidad de Toronto, obtuvo becas de las fundaciones Tinker y Mellon. Bueno, ha publicado diversos artículos académicos y capítulos de libros. Actualmente dicta clases en la Universidad Torcuato Di Tella. Dicta un curso que se llama Genocidios en el siglo XX, la materia Aspectos jurídicos del genocidio armenio, que me gustaría cursar. Y ha sido director y coordinador de la capacitación Genocidios, Crímenes contra la Humanidad de la Facultad de Filo, y ha sido becario postdoctoral del CONICET, y bueno, participó en congresos académicos para eso. Enorme gusto tenerte, Juan Pablo. Somos todos oídos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a Sergio Serubnikov y a todos ustedes por venir. Veo rostros familiares, personas que, bueno, conozco y otros que, bueno, nos vamos a conocer hoy. Así que estoy muy, muy contento y muy agradecido que podamos tener este seminario. Básicamente yo voy a hacer una presentación porque sé que algunos conocen sobre el tema acá, bueno, me estaban comentando, y para otros es una cuestión nueva. Entonces voy a tratar de hacer una exposición para que justamente podamos tener como una visión general de lo que fue el genocidio armenio. Bueno, básicamente, si uno quisiera explicarle a alguien que te dice, bueno, ¿y qué es eso del genocidio armenio? Uno lo puede sintetizar, y es un poco los primeros renglones del libro, como el asesinato que se dio entre 1915 y 1923 de más de 1 millón de seres humanos, ¿no? Lo que actualmente hoy es la República de Turquía, antes era el Imperio Otomano, y justamente una de las preguntas disparadoras del libro era, bueno, ¿por qué? ¿Para qué vamos a estudiar, ¿no? ¿Por qué vamos a escribir sobre este genocidio? Tratar de ir más allá de una cuestión estrecha o de un caso histórico. Y justamente estamos pensando en uno de los siglos más violentos, que fue el siglo XX. Incluso ha sido denominado como el siglo de los genocidios, ¿no? Y que tristemente también vemos que es una realidad que continúa. Ahora bien, una primera cuestión de por qué es importante analizar el genocidio armenio, justamente porque la palabra genocidio la inventó un judío polaco que se llamó Rafael Lemkin. Él había perdido toda la familia durante la Shoah, durante el Holocausto, y cuando era justamente estudiante de la carrera de Derecho, después, porque si quieren esto lo podemos profundizar, pero ahora quiero avanzar rápido en la presentación, se enteró no solamente de la masacre contra los armenios, la palabra genocidio no existía todavía, sino también el ajusticiamiento del principal responsable del genocidio armenio en el año 1921 en Berlín. Entonces, bueno, él le preguntó a su profesor cómo existía una figura legal cuando una persona ajusticiaba a otra y no existía un concepto para proteger a un grupo humano. Bueno, esto fue un poco la semilla de este joven Lemkin, que después, en el año 1944, inventa una palabra que no existía, la palabra genocidio, antes de 1944. Bien, el caso armenio es interesante también para analizar porque representa de alguna forma el modelo
de los genocidios de la modernidad. Características de este genocidio: la deportación, la deshumanización, los campos de concentración, el exterminio, que lo vamos a ver a lo largo de los genocidios del siglo XX, ¿no? Lo vamos a ver en la Shoah, en el Holocausto, lo vamos a ver en Camboya, lo vamos a ver en Ruanda, ¿no? Son procesos que uno, en el caso armenio, ya los puede ver. Y en tercer lugar, otro punto que me parece interesante es que la primera vez que se utiliza en términos legales el concepto de crímenes contra la humanidad fue en mayo de 1915. Durante la Primera Guerra Mundial hubo una declaración por parte de Inglaterra, Francia y Rusia. O sea, Rusia hasta el año 17 está en la Gran Guerra. Y esto es interesante porque primero van a utilizar el concepto de crímenes contra la cristiandad. Y después, por un tema político, para que no pensemos que las razones humanitarias son las que generan estas gestas, hubo una, esto es muy interesante, está en una nota al pie en un libro, hubo una especie de discusión en el cual Inglaterra y Francia dicen, bueno, no, porque si no esto se lo va a quedar Rusia como el gran salvador de los cristianos, y tenemos que tener un concepto más amplio, ¿no? Crímenes contra la humanidad. Bien, cuarto punto histórico que me parece interesante, y acá hablábamos antes de la Shoah. Hay una conexión directa justamente entre el exterminio, obviamente, y la impunidad del genocidio contra los armenios y lo que posteriormente pasa durante la Segunda Guerra Mundial, que es el Holocausto, o si ustedes quieren denominarlo genocidio judío, Shoah. A cada uno le va a dar su conceptualización. Y acá también, que hablábamos un poquito recién, off the record, que uno de los rasgos también tan interesantes para analizar este genocidio justamente es que hasta el día de hoy es negado. O sea, hay todo un capítulo en el libro que aborda el tema del negacionismo justamente como una práctica estatal, no un negacionismo de tipo particular, sino que un Estado gaste miles y miles y miles de dólares para negar un hecho histórico. Bien. Esto es un poco lo que a mí me interesaba como para pensar conceptualmente por qué alguien se interesaría en leer este libro, ¿no? Más allá de un público, diríamos, de nicho, sea académico o sea de alguna colectividad. Quiero ir en esto muy, muy rápidamente porque el libro se llama Genocidio y Resistencia y me parece que, y esto es una breve nota al pie, a mí me interesaba hacer una historia desde abajo. Y en ese sentido creo que el ámbito de la cultura, de la representación, de la historia de los pueblos es fundamental, ¿no? La resistencia, más allá de ciertos actos físicos o heroicos, me parece que se puede ver también en cómo pensamos la memoria, el pasado, el arte, la arquitectura, la pintura. Muy, muy brevemente, esto voy a hacer rapidísimo. Bueno, esto es lo que es Armenia actualmente. Tuve la suerte de estar este año. Es una ex república soviética. Esto es parte, ¿no?, de la región del Cáucaso, Azerbaiyán, Irán, Turquía, Georgia. Pero esto de alguna manera durante siglos fue una especie de lugar, una especie de buffer zone o zona de choque de distintos imperios históricamente. La primera referencia a Armenia ya existe, ¿no? Y acá un poco este vicio de los historiadores de la cronología atrás, incluso en fuentes persas, ¿no? De Darío I, había estelas que hacían referencia a un lugar llamado Armenia, pero esto me parece también importante. El propio Jenofonte, Anábasis es un texto clásico, Jenofonte, bueno, como cronista y como guerrero, ¿no? Ese retorno de sus guerreros, en uno de los momentos señala que pasa por Armenia, ¿no? Entonces tenemos dos referencias históricas que nos permiten remontarnos a una historia que no es solamente 1915, y me parece importante de mencionarla. Este es un rey armenio y esta es la reconstrucción de un templo. Estaba justamente en la época pagana, no es que es el templo original, se reconstruyó en la época que Armenia era una república soviética. Tuve la suerte, repito, de estar ahí, es como muy interesante, muy intenso a nivel cultural,
que obviamente muestra, ¿no?, la cuestión del helenismo, de la expansión cultural y de la influencia griega. Un rasgo fundamental para un pueblo que ha estado siglos en diáspora, como el pueblo judío, es la cuestión de la religión, ¿no? El cristianismo, si ustedes pasan, ¿no?, por el barrio de Palermo, Palermian, si ustedes quieren, claro, nosotros decimos así, está el restaurante, está la iglesia, está todo el circuito, el jardín de infantes hasta el geriátrico, ¿no? Uno puede estar adentro del, claro, del gueto si quiere, durante mucho tiempo. Bien, esto lo puedo decir y puedo reírme de mi propia etnicidad. Bien, esta es la iglesia armenia, es una iglesia diferente a la de Roma, adoptan el cristianismo como religión de Estado de forma anterior. Sí, siempre está eso, ¿no? El primer pueblo que adopta, que entonces vienen los albaneses y dicen, no, nosotros fuimos. Y después vienen los armenios, y realmente lo interesante es que tiene una iglesia distintiva. Obviamente no es una iglesia nacional, ¿no? Porque estamos hablando de un periodo premoderno, pero es interesante de ver la importancia que tiene la religión. También un alfabeto propio, ¿no? Este lo elegí porque me parece que es bastante estético, ¿no? Con estas formas como de pájaros, pero es un alfabeto que tiene más letras que nuestro alfabeto, diríamos, latino, y son dos marcas, dos formas de identidad que permiten mantener una cultura en diáspora justamente sin Estado. La religión y un idioma propio. Esto es un típico artefacto cultural. Hach en armenio quiere decir cruz, kar, piedra. Entonces, si uno, por ejemplo, tiene la suerte de viajar al Cáucaso, lo que te vas a encontrar, esto es en Turquía, ahora les voy a explicar un poquito, son dentro de las montañas estas piedras talladas, ¿no? Bien, muy rápidamente. Ese es el periodo de la antigüedad. Este es el periodo medieval. O sea, los reinos armenios están en lo que es actualmente el este de Turquía. Esto, vos me comentaste que habías visto la película, aparece en la película Ararat, después vamos a hablar un poquito de cine, de representación, de arte, me interesa mucho. Pero son todos lugares abandonados donde durante muchos siglos había una gran cantidad de población armenia, ¿no? Bien. Otra vez, a mí me gusta mucho el tema visual, de hecho en mi tesis doctoral no trabajé sobre el tema armenio, trabajé sobre cultura y política en Argentina, la cuestión visual, entonces tuve la suerte de cursar con una profesora que era medievalista y me explicaba, ¿no?, el significado de lo que eran las manos abiertas, lo que, ¿no?, todas las cuestiones específicas del arte y cómo, bueno, justamente este es la representación de un reino armenio medieval. Fue el último reino armenio. En 1375 Armenia deja de tener un estado propio hasta 1918, ¿no? Es un pueblo en diáspora, así como el pueblo judío, durante siglos. Al mismo tiempo hay una diáspora comercial. Hay un libro muy interesante que salió justamente que, esto es una pequeña nota al pie, yo lo cito en el libro, que habla en la temprana modernidad de cómo estos pueblos son agentes de modernización transimperiales, ¿no?, que conectan el imperio persa, el imperio otomano, incluso Europa, porque estas comunidades, los judíos, los armenios, tienen ciertas, diríamos, social skills que les permiten hablar distintos idiomas, que les permiten entender otras culturas y poder adaptarse fácilmente. Bien, básicamente, acá ya vamos entrando al núcleo principal de la charla, ¿no?, para entender el genocidio. Gran parte de la población armenia queda repartida entre tres imperios. El imperio ruso, el imperio persa, pero principalmente el imperio otomano, ¿no? Este es el imperio otomano en el mayor momento de esplendor. Es el segundo imperio territorial, creo, después del de Carlos V en este periodo. Y fíjense que abarca distintos continentes, ¿no? Europa, norte de África, Medio Oriente. Es realmente diríamos, cultural, multiétnico, multireligioso. Ahora bien, ¿cómo está organizado el Imperio Otomano? Básicamente en algo que se llamó el sistema Milet. ¿Qué pasaba si vos eras, por ejemplo, griego, judío, armenio? Bueno, dentro de esta estructura, que es una estructura, perdón, teocrática, ¿no?, el poder está en el sultán. Se te permite mantener, ¿no?,
tu religión, podés hablar tu lengua, podés mantener tus costumbres, pero tenés que pagar más impuestos, no podés portar armas, tu palabra no tiene el mismo valor en la corte, incluso se cita en el libro, la casa de un griego o un armenio no puede ser más alta que la casa de los grupos hegemónicos. Hay ciertos detalles en la vestimenta. Estamos hablando, ¿no?, de esta temprana modernidad, donde justamente lo que hay es desigualdad y jerarquías. No se piensa, ¿no?, en un ámbito de horizontalidad como nosotros pensamos hoy en día. Bien, muy rápidamente, este imperio otomano que ustedes pueden ver acá en el siglo XVI, en su máximo momento de esplendor. Es más, el núcleo más dinámico del imperio otomano estaba acá, en lo que actualmente son los Balcanes. Esto se le denominaba como Rumelia en turco. Y vamos a ver por qué. Porque esto está para pensar justamente por qué esta zona va a ser luego tan importante para entender después el genocidio. Muy brevemente, a partir de los siglos XVII y XVIII, a la medida que avanza la, diríamos, modernidad europea, ¿no?, la doble revolución, la cuestión ya del avance de los nuevos imperios coloniales, lo que empezamos a ver justamente es un declive del Imperio Otomano, ¿no? Al mismo tiempo se da, comillas, a mí no me gusta la palabra, pero una especie de renacimiento cultural y político armenio. En el libro, en los primeros capítulos, lo trato de desarrollar, pero ¿qué es lo que empieza a pasar? Hay una burguesía armenia que hace que sus hijos se puedan educar en Europa. Gran parte de la población en realidad es población, diríamos, campesina, que está al este del Imperio Otomano, pero me parece que el punto fundamental para entender las tres dimensiones que yo quería explicar en el libro, ¿no? El libro a mí me interesaba verlo desde una dinámica de las relaciones internacionales, las propias acciones del Imperio Otomano, pero también una especie de historia desde abajo de una agency, o diríamos, las acciones de los propios sobrevivientes. No para caer en una historia romántica que los pueblos están todo el tiempo resistiendo, pero sí para ver una dialéctica y una complejidad más allá de una historia meramente estatal de muerte, ¿no? Yo quería ver la interacción entre los dos fenómenos, porque de alguna manera el objetivo del libro es, creo yo, espero, lograr esa especie de dialéctica entre estas distintas variantes. Bien, muy rápidamente, así como existe un problema judío, va a haber para el Imperio Otomano una cuestión armenia. Muy brevemente, ¿qué es esta cuestión armenia? En el este del Imperio Otomano, les voy a poner acá, en esta zona, hay mayor población armenia y kurda. Lo que pasaba justamente era una especie de tensión entre estos pueblos, básicamente por que el poder o la estatidad, diríamos, del Imperio Otomano era más débil en esta zona, había más corrupción, y esto llevaba justamente a quejas, a demandas por parte de la comunidad armenia y en particular por las élites que estaban, por ejemplo, en Esmirna o en Constantinopla, a demandar la protección y la defensa ante los abusos que sufrían de los poderes locales, de distintos grupos kurdos, pero también de la corrupción justamente de los funcionarios turcos. Bien, en ese sentido entonces hay un hecho que es interesante. En 1877 es la guerra ruso-turca, perdón. Hay un artículo que es el artículo 16 del tratado que se da, que estipulaba que Rusia iba a tener una especie de defensa por los grupos cristianos. Eso obviamente genera que Gran Bretaña empiece a ejercer una presión por algo que se denomina el Gran Juego, que es, ¿no?, las rutas de influencia hacia India. Y en ese sentido, Gran Bretaña mueve una serie de barcos de guerra y eso permite que se pase de el Tratado de San Estéfano, posterior a la guerra ruso-turca, al Tratado de Berlín de 1878. Acá es cuando la cuestión armenia se vuelve internacional. ¿Por qué? Porque el artículo 61 del Tratado de Berlín, ¿no?,
yo siempre les digo a los estudiantes, no es el Congreso de Berlín, es donde las grandes potencias deciden, entre otras cosas, que Rumania va a ser independiente, que Serbia, y los armenios que también tienen, ¿no? No son una mera estadística. Uno de los objetivos era ver las formas de acción política van a reclamar y a decir, bueno, nosotros queremos ciertos derechos, cierta autonomía, que se nos proteja, y justamente se da el artículo 61 del Tratado de Berlín, en el cual los grandes poderes europeos dicen abrogarse la posible protección de los armenios. Bueno, acá es donde empieza, diríamos, la semilla de esta cuestión armenia como problema de Estado para el Imperio Otomano. Ahora bien, rápidamente, en 1894 y 1896 se dan una serie de masacres contra armenios. Acá hay dos escuelas historiográficas. Una que dice que es un continuum que va desde fines del siglo XIX hasta 1923. Y otra que dice no, esto es similar a los pogroms y tenemos que leerlos así. Son masacres. Tienen objetivos específicos, que es reprimir a la población armenia. Yo no quiero entrar en tantos detalles, no sé cómo vengo con el tiempo, pero justamente había surgido desde 1887 un partido socialdemócrata armenio clandestino en el exilio y la Federación Revolucionaria Armenia. El nombre suena rimbombante, pero son el último partido es más que nada reformista, está pensando en tener autonomías, derechos culturales y reclamar en contra de lo que era el sistema Millet, buscar la teórica igualdad de todos los súbditos del imperio. ¿Cuál es la política del sultán? Bueno, represión, masacre. En particular, la postura del libro es justamente pensar esto como un fenómeno de pogrom, de masacre, no como un continuum en el cual hay una subcultura donde todo el tiempo todo se resuelve por la violencia, sino que cada coyuntura histórica va a tener distintos fenómenos, como por ejemplo en 1915, en el contexto de la guerra, el genocidio. Bien, muy rápidamente, en el año 1908 se da la denominada Revolución Turca. Esto es importante, hay ciertas revoluciones olvidadas de la historia, ¿no? En Persia, en Turquía. Y esta Revolución Turca justamente genera el ascenso de un partido político que es el Comité de Unión y Progreso, popularmente conocido como los Jóvenes Turcos. La promesa era igualdad, fraternidad, libertad. Lo que termina pasando después de esa euforia es un desencanto, que ahora les voy a explicar, pero justamente se termina el sistema Millet. Se da esta especie de teórica igualdad en el cual ahora judíos, armenios, griegos pueden participar, por ejemplo, del ejército otomano, y en ese sentido se da otra masacre en el contexto de una contrarrevolución. Hubo sectores leales al sultán, y hay un libro que salió también hace muy poco de un historiador de origen armenio que está en la Universidad de Nebraska, que justamente prueba esto, ¿no? Que esto es otra masacre, que no tenemos que hablar de un genocidio en sí. Bien, vamos al núcleo rápidamente del genocidio. Hay un hecho que es fundamental y que es la derrota en la guerra de los Balcanes del Imperio Otomano, ¿no? En ese sentido, entonces, si uno ve el mapa, es muy fuerte lo que pasó. O sea, en muy poco tiempo, todo lo que era el núcleo más dinámico del Imperio Otomano se pierde. Esto genera un traumatismo enorme, ¿no? Y hace un cambio drástico a nivel político que yo les señalo un poco acá, que hace que el sector más extremo, más radicalizado del Partido de los Jóvenes Turcos, por una especie de golpe interno, tome el poder. Ellos van a ser los que van a luego planificar y ejecutar el genocidio contra los armenios. Y acá tenemos que también hablar de la dimensión internacional. ¿Por qué? Porque en el año 14 vuelve a surgir la cuestión de las reformas armenias. ¿Qué quiere decir esto? La posibilidad de protección ante los abusos. Hay sectores de la comunidad armenia que van incluso a capitales europeas a hacer lobby, diríamos, ¿no? Para poder tener estos derechos garantizados.
Y esto obviamente se da en el contexto que había sido la posterior derrota del Imperio Otomano por sus antiguos súbditos. Ese tratado de 1914 lo que va a despertar son, obviamente, una alarma, un peligro, una ansiedad muy fuerte por parte de las élites que van a ver una especie de patrón común en el cual era, bueno, todas estas regiones ahora se convirtieron en nuevos estados-nación. ¿Cómo había empezado ese camino? A partir de ciertas garantías y cierta autonomía cultural. El plan de reformas armenias entonces se ve como una especie de peligro y en ese sentido tenemos que ver justamente la entrada del Imperio Otomano en la Gran Guerra como una manera de, entre otros problemas, terminar de una vez y para siempre, por eso que ellos veían como un peligro para su Estado. Y justamente la herramienta es el exterminio, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos la problemática de las reformas, tenemos que pensar también una ideología que es el panturquismo, ¿no? La idea justamente de homogeneizar el Imperio Otomano, y se solapan los dos fenómenos: el problema político de las reformas de la cuestión internacional y al mismo tiempo la idea de homogeneizar el Imperio Otomano. ¿En qué marco y cómo se da el genocidio? Muy rápidamente. Ustedes saben que la fecha de conmemoración es 24 de abril. Muchas personas de la comunidad armenia señalan que eso es el inicio del genocidio. Eso no es el inicio del genocidio. El genocidio empieza antes, durante lo que es una expansión o un intento de expandirse hacia el este por parte de uno de los, estaba hasta tentado en usar un marcador y poner el nombre, de uno de los líderes de los jóvenes turcos que se llamaba Enver. Sí, no les molesta, ¿no? Que es el petarrón, porque él era el ministro de guerra y de alguna manera lidera una campaña. Él se autopercibía como el Napoleón del siglo XX, que fue un total desastre, ¿no? Hay una batalla que es la batalla de Sarikamish del año 1900, fines del 14, inicios del 15, que justamente acelera el proceso de desarmar y asesinar a los armenios que estaban en las filas del ejército otomano, ¿no? Estamos viendo que se había terminado el sistema Milet, los armenios participan y empiezan a ser separados en grupos y asesinados. Al mismo tiempo se da, y acá sí es la fecha conmemorativa, el secuestro y asesinato de los principales miembros de la élite armenia, grandes comerciantes, clérigos, profesores, que son primero secuestrados, enviados al interior de Turquía y después van a ser asesinados. Y de forma simultánea, lo que se da es el proceso de deportación de toda la comunidad armenia, mujeres, niños, ancianos, en este proceso que yo les voy a mostrar el mapa, que me parece que es bastante claro, en el cual lo que se puede ver en los círculos en rojo son las zonas donde se dan las mayores masacres. La deportación comienza justamente en la primera parte del año 15. ¿Cómo se da el proceso de deportación? Bueno, básicamente llega la gendarmería turca, se mandaban, esto es una operación que tiene también una faz clandestina, esto lo investigó un historiador turco que se llama Taner Acham, los libros están traducidos al español, y básicamente llega el telegrama en el cual se tiene que deportar a la población y en simultáneo un telegrama en el cual se va a dar la expropiación de todos sus bienes. Esto es interesantísimo porque al mismo tiempo, ¿no?, ya se sabe que estas personas, el Estado sabe que no van a volver. En ese sentido, entonces, el Auschwitz de los armenios es el desierto, es acá, es Dersor. Esto que actualmente es Siria. ¿Quiénes estaban acá
quienes llevaban a cabo las masacres era un grupo que se llamaba la Organización Especial. Esto se había creado desde el Estado, era un escuadrón móvil que tenía su cuartel general en Erzurum. Y básicamente el proceso de exterminio consistía, como les dije, en la expulsión a través de caravanas. Hay una diferencia, estoy yendo rapidísimo para justamente abrir a las preguntas, que es lo que más me interesa, entre el este y el oeste. En el este era donde se iba a implementar el plan de reformas del 14. Acá es donde enseguida se saca a la población y se la mata in situ, en las propias provincias, ¿no? Salían de un poblado, muchas veces lo que sucedía, y esto también es un tema tabú, es participación de civiles, de grupos kurdos. Uno tiene que pensar justamente en... Hay un libro interesantísimo, nota al pie, sobre el genocidio en Camboya, que lo escribió un antropólogo, Alex Hinton, que se llama ¿Por qué matan? Why They Kill, que justamente exploró cómo nosotros, ¿no? Personas, y él habla mucho de lo que es el campesinado, y que no se mueven por una gran ideología que es el panturquismo, sino justamente por todo lo que es fenómenos como el folclore, la cultura, la tradición, las ideas de retribución. Y es interesantísimo el libro porque, bueno, permite pensar que este es un genocidio muy, diría Viñas, cuerpo a cuerpo, ¿no? En el cual se dan toda una serie de fenómenos bastante tristes que, bueno, no quiero reproducir. Pero en el este tenemos entonces la deportación de forma muy acelerada, y en la segunda parte, y esto obviamente remite a la Shoah, es el uso del ferrocarril Bagdad-Berlín para expulsar a los armenios del oeste. Entonces, esto que nos marca, que no es solamente, y esta es una de las tesis del libro, no es solamente la cuestión de terminar con las reformas armenias, sino que también hay una ingeniería demográfica que se quiere establecer. Hay una regla que quiere implementar el Imperio Otomano, que no más de 5 a 10% de ninguna minoría puede residir en el imperio. En ese sentido, ¿qué es lo que empieza a suceder? Que empiezan a acumularse sobrevivientes en las caravanas, ¿no? Nosotros lo que tenemos es, y esto parece como algo inimaginable, pero que después de todas estas terribles situaciones se empiezan a acumular sobrevivientes. De hecho, ha salido un libro reciente que se llama The Resistance Network, que es justamente una historia regional sobre la provincia de Siria y cómo acá en Siria había una red clandestina donde empezamos a entender cómo se salvaba a la gente en las caravanas, cómo sobornaban a un gendarme turco, ¿no? Un montón de elementos que nos permiten salir de una cifra que es 1 millón de armenios, 6 millones de judíos. Bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? En una historia desde abajo. Bien, entonces, estas son algunas fotografías de lo que es la deportación. Muchas de estas fotografías las sacaban los soldados alemanes. O sea, lo que nosotros tenemos que ver es que, me encantaría escribir un artículo al respecto, para lo que es la prensa, para lo que es difusión. Este soldado alemán fue el que sacó la mayor cantidad de fotos. Obviamente estaba prohibido sacar fotos del genocidio contra los armenios. Ahora bien, esta foto me acuerdo que la analizó, bueno, lo voy a nombrar, Burkua, en un congreso, y claro, uno cuando escucha un análisis dice, wow, por eso no es mi análisis, tengo que citarlo porque es el análisis de Burkua, y él dijo, claro, acá está captado el canon del arte occidental, de la piedad, ¿no? Esta foto, el ojo de la época, está acá, y claro, es fascinante, uno piensa en este tipo de representación del arte, del trauma. Y básicamente entonces lo que tenemos es que en la Primera Guerra Mundial se da este proceso de exterminio, pero también de resistencia, ¿no? Acá tenemos sobrevivientes del genocidio y ¿hasta qué hora tenemos? Un rato más que son 1:10, no sé, 10 minutos más. Bien, quiero ir yendo a los últimos puntos, que justamente acá tenemos la historia, una historia de vida de una adolescente que fue secuestrada en una de estas caravanas, fue una esclava sexual, se logró escapar, fue a Nueva York, después de un largo periplo, dictó su historia, ¿no? Una especie de Ana Frank, y esa fue la base para la primera película
que existe sobre cualquier genocidio o masacre, que se llama Ravish Armenia o Armenia arrasada, ¿no? Que son las memorias de Aurora Mardianian. Lo más fascinante es que ella es la protagonista de la película. O sea, ella vuelve a repetir el trauma. Si les interesa, se hizo una película así como Mouse con cómic, con estilo anime, que mezcla los testimonios de Aurora, muy de grande, y anime, ¿no? Como dibujos animados para representar justamente el genocidio. Aurora Sunrise. Se va a estrenar acá la semana que viene, en una institución armenia. Así que si te le interesa, después les podemos pasar el dato. Y por último, otra historia de resistencia y de arte, y me parece que con esto quiero ir cerrando. Antes habíamos hablado de la película Ararat. Justamente acá tenemos un cuadro que está en Estados Unidos, ¿no? Este artista, en realidad, no se llamaba Arshili Gorky, se llamaba Manu Gadonian, y fue un sobreviviente del genocidio armenio que participó en uno de los actos de resistencia. Hay dos actos muy famosos de resistencia y de supervivencia, y uno de ellos es en la región de Van, ¿no? Donde actualmente es el este de Turquía, donde justamente acá pueden ver, ¿no? En el mapa es donde este adolescente hace su rito de pasaje, ¿no? Esta es interesantísima. Esta es una foto que se había sacado el artista con su madre, y él estuvo años y años después para poder hacer este cuadro. Después de un largo periplo termina en Nueva York, y él de alguna manera es una especie de bisagra entre las primeras fases del arte americano o norteamericano y lo que luego va a ser el expresionismo abstracto. Él estaba muy vinculado a de Kooning, y este artista entonces de alguna manera creo puede encapsular la triple experiencia de sobrevivir, recordar y representar el trauma, ¿no? Creo que este cuadro está en la película antes que habíamos hablado, es una película del año 2002 que se llama Ararat. De un director canadiense de origen armenio llamado Tome Oyan, que bueno, justamente lo que muestra es esta historia y la vinculación entre memoria, negación y de alguna manera la forma en la cual podemos representar o no el horror, ¿no? La pregunta clásica de Adorno, que también está citado acá, cómo puede haber poesía después del Holocausto. Y justamente en estos casos lo que podemos ver son las posibilidades, o no. Hay toda una cuestión de por qué no puede terminar las manos de la madre, pero justamente a mí lo que me interesa, y con esto sí quiero cerrar, es recuperar los rostros, las historias de vida, no solamente el horror, sino también lo más elevado y lo más sublime de la condición humana, que es este tipo de historias de resistencia, de supervivencia y de memoria. Bueno, muchísimas gracias, y ahora vamos al diálogo, que es lo más interesante. Rodolfo. Quería preguntar, ¿cuánto será el proceso de estatización de la comunidad armenia? ¿Qué relación tiene el Estado armenio con la diáspora armenia? Bien, bueno, vamos al mapita. Paralelo. El primer Estado armenio se da después de la Primera Guerra Mundial, entre 1918 y 1920. ¿Qué es lo que pasa? Y en el libro hay también un pasaje que lo explica. En el año 20 se vuelve parte de la Rusia bolchevique. O sea, todavía no existe la Unión Soviética en sí. Termina la guerra civil, ganan los rojos, y todo lo que es Transcaucasia, que era parte del Imperio Ruso, ahora creo que te conté, es interesantísimo porque si vos, por ejemplo, viajás a esta región, no sé, a Georgia o Armenia, te encontrás con arquitectura rarísima del siglo XIX, de la época de los zares, y después
de las distintas etapas soviéticas. No son lo mismo los edificios de Brezhnev que los de Stalin, y bueno, al que les interese, es interesantísimo. Del 20 al 91 hay una República Armenia, y del 91 hay una República Armenia postsoviética o independiente. ¿Cuál es la relación con la diáspora? Voy a usar una palabra extraña, diríamos, para ser diplomáticos, ¿no? Porque hay como una especie de relación a veces de, de tensión y también de amor y de desentenderse en lo que son las distintas problemáticas y en identidades que a veces tienden a ser diferentes, ¿no? Y que tienen pasados muy distintos. No es lo mismo el legado cultural de haber sido parte de la URSS que haber sido un armenio que nació, no sé, en París, en Marsella, en Nueva York, en Buenos Aires o en Los Ángeles. ¿No? Hay, obviamente, uno piensa en el paralelismo con el pueblo judío y el Estado de Israel, pero también acá hay una gran diferencia que es ese legado de casi 70 años de historia soviética, ¿no? Y que parte de la colectividad armenia no reconocía a esa Armenia como una Armenia independiente, y otra parte sí. Entonces sí, es una historia bastante interesante de tensiones, pero también de, bueno, de momentos positivos, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora con, digamos, la relación entre los armenios en la diáspora y la República Armenia? Depende mucho del contexto. Hubo una guerra en el año 2020 entre Armenia y Azerbaiyán. Eso generó, bueno, posteriormente una limpieza étnica de lo que eran los armenios del enclave de Nagorno-Karabaj. Eso movilizó muchísimas emociones en el ámbito comunitario armenio, como lo que son todas las guerras y luego todo lo que son las limpiezas étnicas. Y de alguna manera lo que hay hoy en día es en algunos sectores de la diáspora cierto desencanto, ¿no? Por lo que es el resultado de esa guerra, como un resultado negativo, como, bueno, la pérdida de esa población de sus hogares. Y en otros sectores, bueno, la idea de tenían que sobrevivir, es una concesión que tuvieron que hacer. Entonces, hoy en día lo que marcó muchísimo es ese fenómeno de la guerra de 2020 y esta posterior limpieza étnica que fue bastante invisibilizada, ¿no? Fue un fenómeno donde después estalló la guerra de Ucrania y el tema básicamente desapareció. Pero eso es lo más reciente. A lo largo del siglo XX, si querés que amplíe un poquito, es esto, ¿no? Parte de la diáspora armenia tenía la esperanza de retornar a lo que ellos consideran la Armenia occidental, que era, yo por razones de tiempo no hablé, las estipuladas por el Tratado de Sèvres de 1920, ¿no? La idea de una Armenia con más territorios, y de alguna manera veían como la Armenia soviética como una especie de Estado que estaba siendo opresor de su propio pueblo, ¿no? Entonces, otros sectores tenían una visión más pragmática, señalando que, bueno, hay que estar de acuerdo y hay que ver que en realidad fue que gracias a la Unión Soviética pudo sobrevivir Armenia como pueblo. Después del año 91 es la gran pregunta, bueno, y ahora que existe la independencia, ¿qué? ¿No? Esa es la gran pregunta en el cual era como lo impensable, ¿no? Bueno, alguna vez nadie pensaba que la Unión Soviética se iba a terminar o a colapsar o como ustedes lo quieran denominar. Y eso obviamente abrió toda otra serie de interrogantes. Hay una Armenia postsoviética justamente que hasta el año 2018 todavía está bajo la órbita rusa, con toda una especie de capitalismo, diríamos, un poco a ese estilo, con oligarcas, con corrupción, y que, bueno, obviamente en el año 2018 hubo una especie de revolución de terciopelo que abrió como la esperanza para que la Armenia se volcase más hacia Occidente, que es un poco lo que está pasando ahora, que tiene una alianza muy cercana a nivel militar con Francia, en el cual obviamente hay tensiones con Rusia. Esto es un escenario tridimensional, porque no es solo Medio Oriente, es el Cáucaso y es Ucrania, ¿no? Y la cuestión de Rusia. Entonces es un juego muy peligroso y que para muchos en la diáspora
es fácil hablar y escribir en internet, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, y la gente que está en Armenia dice, bueno, pero ¿sabes qué? Mi hijo de 18 años se murió en una guerra, y no tengo ganas de que se me muera otro hijo. Entonces está ese fenómeno, si querés, de larga duración, y también tenés esto más coyuntural, que es lo que disparó la guerra, lo que dispara este mundo que está cambiando, ¿no? Y estos pequeños estados en estas situaciones de tanta complejidad y vulnerabilidad. Eh, Recién hablabas de esa zona de Palermo, pero yo recuerdo que yo viví desde que nací en la zona oeste de Villa Sarmiento, cerca del partido Morón, y a la vuelta de mi casa había un club armenio. ¿No? Y en otros lugares también, ¿no? Como muy, muy expandido, en zonas que uno quizá no imaginaría. Entonces quería preguntarte por esa relación entre la diáspora armenia y Argentina. ¿Por qué una comunidad tan fuerte de acá? ¿Qué pasó? Bien, no, está buenísima la Y pregunta. recordaba una vez que vino Gurupú acá, que él hablaba de la familia de la mujer, que es armenia. ¿Cómo? Rumana. Pero había alguien que era armenio, de la familia de él, y que contaba una historia de vida también de cómo Martín Caradagian ayudó a que vinieran a la Argentina. Es una historia fascinante. Creo que uno de los parientes de esa familia se tuvo que hacer pasar por luchador para conseguir... El padre de la mujer de Urupúa era gimnasta y fue mucho. Bueno, claro, pero Caradagian que logró traer. Primero pasaron al Estado de Israel, no hicieron como pasaron a Francia y llegaron a Argentina. Parte de la familia tenía local enfrente al de Caradagian y enviaron cosas en la calle. Entonces quería que nos contaras cómo era esa conexión, ¿no? Bueno, básicamente la diáspora armenia de Argentina es la más importante en términos numéricos de todo el mundo hispanoamericano. O sea, es la más numerosa, es la más dinámica, no es solamente el barrio de Palermo, o sea, quiero ser como por ahí bastante sintético. Tuviste los primeros asentamientos en La Boca, ¿no? Como todas estas historias, justamente el gran debate, son inmigrantes, son refugiados, ¿no? Pero son de esa época. Pero hay un primer núcleo que llega. En realidad hay algunos que llegan antes del genocidio, ¿no? Con las primeras estas persecuciones que les dije de fin del siglo XIX. Muy pocos. Pero el grueso es a partir de 1915, post-1922, particularmente durante los gobiernos radicales. Yo encontré una serie de documentos donde justamente, ¿no?, se criticaba al irigoyenismo y alvear por, bueno, abrir la migración a pueblos, entre comillas, no tan europeos. Pero bueno, ahí se da un gran núcleo de migración después del año 55, porque hay una serie también de pogroms en Turquía contra griegos, armenios y judíos. Y después hay una postdiáspora tras la caída de la URSS en el 91. Pero el núcleo fundamental es este que te dije de los años 20, ¿no? Que son los que vienen de la Armenia, que era parte del Imperio Otomano. Y básicamente, en su mayoría, vienen de esta región, que voy a mostrar acá. Acá, en la parte más occidental del Imperio Otomano. Entonces, el periplo muchas veces era Grecia, Marsella, Argentina. Y en realidad esto es interesantísimo porque donde querían ir era Estados Unidos. Te voy a contar una carta que recibió, y este es un poco el próximo proyecto que quiero hacer sobre mujeres, memoria y genocidio armenio. Mi abuelo recibe una carta que dice: Buenos Aires, USA. Y llegó Messier Bogos Artinian. Y era una señora armenia, y esto no me quiero emocionar, que dice: estoy adentro de una casa de unos turcos, por favor ayúdenme. Y mi abuelo había llegado de Rumania, él también, con lo opuesto. Y claro, yo encontré esa carta y dije, la cantidad de cartas que debe haber de esto que es totalmente tabú, que es el otro tema, género y genocidio. Pero no solamente, ¿no?, en términos de una historia de mujeres, sino también toda esta construcción
en torno a un tipo de memoria, que es un tipo de memoria muy masculina. ¿Qué resistencia queremos? Y el gueto de Varsovia, peleando. ¿Qué resistencia queremos? Bueno, esta que les dije en Van. Pero hay muchísimo de lo que se podría explorar. Y con respecto a esto, sí, los años 20 es como el momento clave post-genocidio en el que llegan y se instalan en Buenos Aires, en Rosario y en Córdoba. Bueno, esa es la gran pregunta. Y ahí el criterio... Con respecto a la otra cantidad? Siempre se habla de 100.000 armenios, ¿no? La gran pregunta es, bueno, ¿cuál es el criterio? Sí. Y en realidad es que tenemos que pensar, y esto es toda una discusión que hay en estos estudios sobre diáspora, en que pasamos de la idea de la filiación, ¿no? Madre, padre, a afiliación, ¿no? Una cuestión más subjetiva. Bueno, yo quiero participar de un club armenio. No, bueno, entonces la madre no armenia está mucho más contenta que el padre porque dice, y van al club armenio y yo siento que están contentos, se van a la escuela. Entonces, el criterio es como mucho más abarcativo a lo que era, por ejemplo, de esa primera generación prácticamente endogámica. Esto es un poco lo que vos me decías antes, Rodolfo, donde los matrimonios prácticamente se hacían por cartas. Entonces son historias fascinantes, ¿no? Estas historias privadas de lo étnico y del género, ¿no? De esta intersección. Y de la clase, porque la idea es ascender socialmente, es casi como una obsesión. Vos ves esa cuestión, te dijeron calle Libertad, ¿no? De dedicarse a ciertas ramas específicas del comercio y de las manufacturas, o ciertas profesiones, justamente para buscar en la Argentina, diríamos, opulenta, el ascenso social. ¿O algo así como un sionismo armenio? Sí, sí, Como sí. una idea de retorno, Sí. de hacer alianza. Sí. Hay una ley de retorno, vos llegás y sos ciudadano. Es excelente la pregunta. Hay un nacionalismo armenio ya desde el siglo XIX. Yo les hablé antes de la Federación Revolucionaria Armenia. Justamente ahí lo que tenés es esta idea donde se territorializa o se busca la cuestión en términos étnicos, pero también en términos territoriales. Y sí hay, no sé si esta idea de alianza, pero sí muchos jóvenes que van hoy actualmente a Armenia a hacer como una experiencia de vida y existe, sí, existen incluso Birthright Armenia, ¿no? Esta idea. Después para el tema, para volverte ya ciudadano o no, bueno, son como toda otra cantidad de requisitos como un poco más específicos y más complejos. Pero lo interesante a veces es pensarse como le puede pasar a algunos, como a un armenio no armenio, diría Isaac Deutscher, ¿no? En este sentido de que ese nacionalismo quizás más primordialista, ¿no? Para ponernos, cala a veces en algunos sectores y en otros tratamos de tener una visión, ¿no? Donde, bueno, no podés negar que existe ese vínculo subjetivo, pero me parece que es importante poder tener un distanciamiento como para poder producir un libro o un trabajo historiográfico. Obviamente es muy difícil que no sea justamente una narrativa nacionalista. Una romantización. Exacto, sí. Tengo un comentario, pregunta, no sé, me interesó muchísimo todo lo que planteaste y sobre todo esto al final de qué tipos de resistencias y la cuestión de las mujeres, ¿Mm? conectado con el comienzo que hablabas de, bueno, pensar este genocidio no solamente como un estudio de casos, sino no como algo... Y justo estuve leyendo recientemente, este fin de semana, Terricidio, un libro de una pensadora, escritora mapuche, Moira Millán, y pensaba en esas fotos que ponías del éxodo, de las mujeres con los hijos, ¿no? No sé si hay que pensarlo como, no sé si resistencia es la única palabra a veces para este tipo de respuesta de sobrevivencia, ¿no? De supervivencia, que bueno, que en el caso del genocidio mapuche y de tantos otros hacen mucho hincapié en esa idea, ¿no? La resistencia tiene, como vos decías, esta cosa, bueno, como guerrera, masculina, y la sobrevivencia es otra forma también de resistir, pero que capaz que permite, ¿no?
Y me acordaba, bueno, de eso, me pareció súper interesante. Y esa foto, porque, y la otra, ¿no? Donde hay un montón de mujeres y un montón de chicos. Siempre son, ¿no? Las que se van al desierto a ver con qué alimentan a esos chicos y y de ahí viene que sobreexistan, digamos, ¿no? Sí, esta me impactó mucho, ¿no? No sé, pensando como otras formas de hacer una historia con estas historias femeninas, ¿no? Te quería leer justamente el testimonio, ahora no lo encuentro, pero un poco me lo acuerdo y lo voy a citar mal de memoria, de un chico que sobrevivió a una de las caravanas que la madre le dijo, vas a sobrevivir, tenés que ser testigo, acordate de los nombres de todas estas personas. Como muy fuerte, ¿no? Como que hay un mandato ahí y bueno, ahora estaba tratando de buscar la cita y no la encontraba, no quería perder tiempo, pero... Tu trabajo lo trae, ¿no? Y Sí. lo que decías al final de este próximo proyecto, me quedé como... En realidad el próximo... Quiero leerlo ya. El próximo proyecto es sobre la conmemoración del 24 de abril. Es una historia cultural de por qué, por suerte la investigación ya está hecha, de por qué los 24 de abril vieron que van los armenios ahí caminando y hacen una marcha. Bueno, eso empezó, y perdón por la digresión y ahora te dejo, como una misa. Iban y se juntaban los chicos que habían sobrevivido, esto suena un poco macabro, con un ataúd alrededor. Hoy en día van con bombos, cantan canciones, gritan, van a la Facultad de Derecho, hacen como una especie de procesión, y así ese tercer proyecto en cola, ¿no? Uno trata de tener libros que en algún momento ojalá la vida te permita escribirlos, sea ese. O por ahí me arrepiento y primero sea el de género. Siempre son así los proyectos. Sí, sí. Ahí de lo que vos estabas exponiendo, unido con los dibujos Florencia, hay una cuestión muy interesante que en el colegio, o en uno de los colegios armenios, que cocinan las madres. Ah, sí, claro. Bien, Sí. las madres para sacar dinero para el viaje de egresados de los chicos que, ahí va mi pregunta, entiendo viajan a Armenia, Claro. al territorio que vos marcaste, pero entiendo también que muchos de sus ancestros, de sus abuelos o bisabuelos, provienen de la Armenia balcánica. Todos, del occidente, no de la Armenia rusa. Entonces, ¿cuál es ese vínculo de estas familias con ese territorio que hoy es? Bueno, el turismo. No, a ver, hay algunos que tienen familiares, ¿no? Pero básicamente es lo que vos decís, es el núcleo de la colectividad armenia de Estados Unidos, de Francia, proviene de esa Armenia occidental. Incluso el armenio que se habla en Armenia es un armenio oriental, tiene incluso otra gramática. Y eso hace, yo trataba de hablar con el taxista, a veces no me entendía. Decía, bueno, quiero ir, y me dice, bueno, pero ¿usted está seguro? Sí, quiero ir. Entonces, básicamente hacen un viaje egresado a lo que diríamos una tradición de la invención, ¿no? Para ponerlo casi en términos académicos. Porque muchos de estos... Pero van ahí a la Sí, Armenia soviética. van a la Armenia post-soviética, Claro. donde van a ver esta iglesia, donde van a ver este templo, y que no es el territorio ancestral de esos abuelos, porque en realidad ese lugar era esto, que vos un poco lo viste en la película, ¿no? Por ahí vivían en esos pueblos, en esas aldeas, y en particular... Bueno, y el monte Ararat, no sé si es ese, había un No, monte. claro, lo podés ver desde Armenia, pero está dentro del territorio turco. Pero lo más interesante es, yo lo que quería trascender era que en realidad las historiografías se pueden encauzar de manera tal que los archivos otomanos y los testimonios de los sobrevivientes coinciden, ¿no? En no ver dos historiografías, uno de los pasajes del libro trata de salir de esta cuestión de una narrativa nacionalista, ¿no? No quería leer el pasaje, pero bueno, hay una cita que puse ahí vinculada con Francia, ¿no? Con la idea de
la historia del Estado-Nación como algo manifiesto, ¿no? Como que nosotros sabemos que iba a empezar así y iba a terminar de esta manera. Y la idea de estos nuevos enfoques sobre genocidios es ver el elemento comparativo y el elemento que va más allá del Estado-Nación, como, Claro. o el grupo nacional, como meramente, si bien Era la única es la posibilidad, víctima, claro, y ver historias universales. Eso es lo que te permite salir de las jerarquías y decir, no, bueno, en realidad, bueno, vamos a decirlo, vos viste mapuches. Y bastante la colectividad armenia dice, no, pero yo no voy a comparar lo que pasó con los armenios con los mapuches, en otras colectividades puede pasar lo mismo. Decir, no, bueno, pero en realidad esto es incomparable por la dimensión, por la escala, Sí, claro. con el genocidio que sea, ¿no? Esta cuestión. Y bueno, una de las cosas que yo trato de hacer en el curso es justamente ir en una dirección contraria, ¿no? De ver el elemento comparativo, obviamente hay diferencias, ¿no? Ejemplo, hablamos de género. En Ruanda, ¿no? Pues, el grupo Hutu, que era el grupo perpetrador, la que era la ministra de, diríamos, desarrollo de familia, incitaba a la violencia sexual contra las mujeres tutsis. Esto también como para salir de todo tipo de esencialización. O sea, no hay... La ministra, no entendí. La ministra Hutu, mujer, incentivaba la violencia sexual contra las mujeres tutsis que eran el grupo víctima. Otro ejemplo, mujeres que participan en la destrucción de las caravanas de armenios, ¿no? Entonces, es de una complejidad estos temas y hay que ser como muy, a veces, específico en cómo se trata de reconstruir. Yo creo que una de las cuestiones que traté de hacer en el libro es eso, de separar esta idea de que son dos narrativas, una turca y otra armenia, y en realidad lo que estamos viendo es la reconstrucción del pasado, que lo puedes hacer a partir de los diversos archivos. Esto es también todo otro tema, ¿no? La cuestión de los archivos y cómo los archivos se construyen, ¿no? Porque vos decís, bueno, ¿dónde voy a encontrar la historia de las mujeres? No la voy a encontrar en ese archivo oficial de un partido político armenio, sino en una carta privada, ¿no? Esto obviamente es un cliché lo que acabo de decir, ¿no? Pero... ¿Cómo? Veíamos de Virginia Woolf un cuarto propio. En ese archivo hay un montón de hombres enojados. O sea, no nos vamos a encontrar. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estás mirando? Perdón. No, pero vos. No te vi. No, me interesó muchísimo y me asusta un poco mi nivel de ignorancia realmente. Digamos, no sé. Me preguntaba esto que vos decís, vos empezaste diciendo algo sobre el tabú, Ah, sí. ¿no? De todo esto. Quería ver si podías desarrollar un poco más eso y un poco conectado, ¿no? Algo de todos estos territorios tan compartidos y tan, ¿no? Digamos, bueno, Rumania, ¿no? Yo pensaba, ¿no? Es rumana, ¿no? La mujer de Buricúa, ¿no? Bueno, mis abuelos venían de Odessa, pero eran judíos, digamos, ¿no? Todo ese lugar ahí tan... ¿Cómo fue la convivencia? ¿No? Y cómo se desarrolla ahora, digamos, todo bueno, nada, un montón de preguntas. Algo que quieras comentar con respecto a esta idea de tabú y de... ¿Tabú y convivencia durante el Imperio Otomano? No importa. Habla de lo del tabú, nada. Bueno, el tabú es... Hay toda una primera generación que no habla del tema. Ejemplo, perdón por la referencia personal, mi abuela no es que venía y te dice, no, ¿sabes qué? Nosotros no, era hasta incluso había un pudor justamente de estos temas tan dolorosos, ¿no? Entonces... Pero pasa lo mismo con el holocausto. Y pasa lo mismo con el holocausto, ¿no? Sí, No, que pasa lo mismo con los sobrevivientes del holocausto, muchos no hablaban. hay un pudor de hablar del tema. Hace más de 20 años tuve la suerte como estudiante, como Poaner, pelo mucho más largo, de ir al geriátrico armenio, ¿no? En los 20 uno se cree que puede hacer todo. Y dije, me da una lista de la gente que tenga más de 90 años. Y ahí encontrabas, y había gente que nunca había hablado del tema. Entonces, sí,
Sí, sí, sí, una señora se le ponía a llorar, me hizo acordar a mi hermano, esas cosas que, toda la objetividad supuestamente que tenías que tener, el profesionalismo. Entonces el tabú sí, obviamente está. Después está ese otro tabú dentro del tabú, que es la cuestión de género. O sea, hay una historia totalmente invisibilizada de la historia de las mujeres y el genocidio. Eh, y después una tercera generación que sí hay como una especie de búsqueda de justicia, ¿no? Que es un poco uno de los subtítulos del libro. Eh, los sobrevivientes tienden al silencio. O sea, eso es al silencio, ¿no? A la esfera privada y a volcarse al trabajo casi de forma obsesiva. Bueno, llegué a este país, vos hablás de Argentina, nadie me molesta. Vamos. Absolutamente. Puedo trabajar 14 horas. Y vos, claro, decías, pero pará, el abuelo. Y no, el tipo llega y son máquinas de trabajar. Hay algo del workaholismo, creo que nosotros heredamos de eso. Y es parte, creo yo, no soy especialista en estos temas, como de suplir ese dolor, ¿no? Hay como, se vuelcan al trabajo de una manera obsesiva. Y sobre la coexistencia o convivencia, vos hablaste de Odessa, por ejemplo, mi abuelo vivió también durante la infancia en Odessa, y no hay no hay estas vidas del Estado-Nación, son vidas transimperiales, ¿no? Donde esto es fascinante, vos decís, pero ¿cómo el abuelo habla ruso? Claro. ¿De dónde aprendió? Si terminó la primaria. Bueno, porque estaban de alguna manera preparados para vivir esas vidas de diáspora, de distintos imperios, y de tener siempre el dinero necesario, eso lo cuenta Hausmann en su autobiografía, años interesantes, como para poder comprar, él dice, un billete de avión, pero bueno, en este caso, de tener 2, 3 libras esterlinas para ir un ticket del barco y escaparte. Claro. Miranda. Juan Pablo, una pregunta más histórica. Dale. Me quedé pensando en todo esto, en toda tu exposición, cuando hablabas del Tratado de Berlín y sus consecuencias, Sí. ¿no? Te pregunto, desde la pura ignorancia, ¿hay una responsabilidad de Occidente en todo esto, ¿no es Excelente. cierto? Sí, gran Porque pregunta. pensaba, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial y llegan los tratados de paz, nadie se acuerda de esa protección que el Tratado de Berlín le daba a los armenios, o sea, es algo completamente que queda en outside, digo, no sé, ¿estoy inventando? No, está ¿O excelente tu punto. No, y es así. Yo no mencioné que en el año 1922 se da el Tratado de Lausanne, que directamente marca total impunidad, ya no se menciona más el tema armenio, básicamente por un tema de geopolítica. Lo que se intenta es que la Turquía kemalista, ustedes hablan, no se acerque al bolchevismo. Entonces, 1878, justamente lo que marca es menos razones humanitaristas y más que nada una puja geopolítica entre Inglaterra y Francia, ¿no? Lo que es el gran juego. Pero sí, obviamente, hay esa declaración de mayo de 1915, vamos a castigar al Imperio Otomano por estos crímenes contra la humanidad, pero después tenés el Tratado de Sèvres, que iba a estipular una serie de juicios. Está buenísima la pregunta porque no es el que reparte Medio Oriente con el protector. Efectivamente, los mandatos. Efectivamente, incluso esto es interesante, está también en el libro, el mandato original lo iba a tener Estados Unidos, el gobierno de Woodrow Wilson tenía una especie de plan de la Armenia del mandato, y otro de los candidatos que obviamente no terminó ratificándose como posible garante era Argentina. La Argentina de Irigoyen, lo cual marca lo que era la Argentina opulenta no, con todo respeto uno lo dice, ¿no? Como actor de la escena internacional, miembro de la Sociedad de Naciones. Pero sí, obviamente hay una responsabilidad de Occidente. Hay un libro, bueno, de Samantha Power que se llama Estados Unidos en la era del genocidio. Ahora Samantha Power saben que es la funcionaria del gobierno actual de Joe Biden, y que te muestra justamente todo esto, ¿no? La inacción durante los distintos genocidios del siglo XX por parte de las grandes potencias, ¿no?
también durante el Holocausto. O sea, la impunidad del genocidio armenio obviamente abre las puertas a poder continuar esto, porque la ecuación es simple. Bueno, se mató toda esta gente durante la Primera Guerra Mundial. Incluso hay técnicos, así como yo les mostré este señor, que es Armin Tiberger, había técnicos, soldados y diplomáticos alemanes que después pasaron a formar parte del partido nazi y que obviamente estaban bien al tanto de lo que había pasado. No lo mencionaste, ¿quién es? En la charla lo pasaste por alto. Armin Tiberger es un soldado alemán que fue el que sacó muchas de las fotografías que sacó las fotos. de las deportaciones. Obviamente había una prohibición. O sea, esto realmente le podría haber costado la vida. Él incluso después, hablando justamente de Occidente, le escribe una carta abierta a Woodrow Wilson diciéndole, perdón, puedo ser bastante llano, viejo, ¿qué pasó con esto que prometiste con los armenios? Incluso después hace una carta abierta contra Hitler. El propio Wegner termina en un campo de concentración, se salva. Estos campos de concentración más que nada políticos, no quiero mencionar cuál es para no dar un dato inexacto. Incluso después va al memorial del genocidio armenio. O sea, es una historia de vida súper fascinante, ¿no? Que muestra lo más sublime de la condición humana. Bueno, Pero, la foto tiene una configuración. sí, tipo Lawrence de Arabia. Derecho, yo les hablé de la provincia de Siria. Acá en la provincia de Siria había un hotel de unos hermanos armenios donde, bueno, había estado el propio Lawrence de Arabia, ¿no? Y en ese había una red clandestina que, por ejemplo, se había logrado comprar, lo descubrió un historiador turco, telegramas que se mandaban desde Constantinopla hasta Siria, justamente para exterminar acá a los armenios de Dersor. ¿No? Hay un documental, si les interesa, sobre el tema de género, después se los puedo pasar, es muy duro, se llama Los tatuajes de la abuela, donde, bueno, es una mujer documentalista que va hasta el desierto de Siria y va caminando, esto es como macabro, y se encuentra ahí los restos humanos, ¿no? Como no hay ningún tipo de memorial, no hay, es la cuestión del negacionismo, ¿no? Que es como... ¿Cómo? No, me acordaba del desierto y los restos humanos, me acordaba de una película, un documental de Patricio Guzmán, Nostalgia, la luz, que van a buscar los restos en el desierto de Atacama. Sí, yo me acuerdo de la batalla de Chile y Salvador Allende de Guzmán, Claro, que son las dos que tengo presentes. Pero bueno, básicamente el tema que vos decís, Miranda, es así. Hay un desinterés total. Después de la Primera Guerra Mundial, los armenios quedan dispersos y quedan dentro de la Rusia bolchevique. Entonces no tienen la posibilidad de un foro de reclamo. El tema vuelve a salir en el año 65, con el cincuentenario. Esto es un poco el proyecto de la conmemoración. El 24 de abril del 65, incluso hay una marcha en todas las ciudades del mundo, ¿no? Como global y transnacional, incluso en la propia Armenia soviética. Salen a reclamar justamente, incluso acá hay una marcha por la peatonal Florida. Esto es fascinante, vuelvo a hablar del tema del nuevo proyecto de la conmemoración, durante la época del proceso, ¿no? Donde no se podían sumar, y uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se logra que vayan caminando en una marcha del silencio desde Florida, empezaban en la Catedral Armenia, pero después iban a Florida, y se dejaba una ofrenda de flores en la Plaza San Martín? Y eso después va cambiando a lo largo del tiempo. Pero sí. Y el otro tema es el cine, que vos hablaste. Yo siempre que doy una charla le digo a las personas, bueno, ¿cuántas películas conocen del genocidio armenio? ¿Cuántas películas vieron? Y realmente la muestra da 100% que ninguno vio ninguna película. Claro. Eso también es parte de la invisibilización y el negacionismo. Y de vuelta, yo creo que el enfoque comparativo es fundamental, ¿no? ¿Vos me querías preguntar algo? Una pregunta tonta. El sufijo Ian, que tiene un Hijo de. Hijo de. Hijo de. Sí, que en realidad no todos los armenios son Ian. No sé si conocen, hay un historiador muy conocido de historia de Rusia que se llama Ronald Suny, S-U-N-Y. De hecho sacó hace poco una biografía del joven Stalin. Bueno, él es armenio, o sea, no es que todos los armenios
terminan en Ian, pero la mayoría sí. Hijo de Artinian es el hijo de Artin. Sería como algo bastante llano y plebeyo. ¿Sabes cuántos millones de armenios hay en la diáspora en total? ¿No? Y se estima, es que eso también es bastante estimativo. 8 millones, 10 como mucho. Bastante, comparado con la cantidad de judíos, ¿no? No lo sé. No, yo creo que hay más de la colectividad. Yo creo que se dice que son 8 millones de armenios y una población armenia de menos de 3 millones en la República de Armenia, con todos los problemas que tiene a nivel económico, demográfico, y por lo que es el contexto, ¿no? De guerra constante y de tensión, donde es un vecindario un poco hostil, ¿no? Me acuerdo que toda la gente que viene de Armenia acá, yo siempre trato si doy alguna materia o algo, de invitar a escritores. Una poetisa me dijo, bueno, este es un país muy grande. Claro, y uno no termina como es muy seguro, ¿no? Como esa cosa de, no es que de acá a, no sé, uno pasa a Vittorio Dumas y va a haber un problema hostil con otro Estado-nación, ¿no? Y eso, claro, uno lo entiende solamente cuando lo escucha, ¿no? O lo ve. No hablamos del tema del olvido, digamos. Bueno, de borrar la memoria del genocidio, ¿no? Mencionaba también el hecho de que mucha gente participó de ese genocidio, no solo por cuestiones militares, políticas, sino que por otras cuestiones, vos decías, folclore, cultura, me imagino que algunos puede ser también intereses materiales, no quedarse con las cosas. Me acordaba, me vino mucho a la memoria lo que pasó en Polonia, ¿no? Esta historia de que hasta aún hoy, ¿no? En Polonia está casi prohibido hablar del holocausto, ¿no? Y en parte tiene que ver con la participación civil en el holocausto de polacos que no eran nazis, no eran alemanes, ¿no? Que se quedaron con las propiedades, participaron de los cosas más atroces. Pero está prohibido legalmente, porque Bueno, en Turquía hubo- hay una sí. ley que prohíbe hablar Bueno, del hubo- genocidio, ¿no? Sí, el artículo hubo problemas, 301 del Código Lo que Penal. está prohibido Sí, es bueno, en Polonia hubo un problema con Varsovia, justamente, cuando querían armar una cosa así. Tengo entendido que algo en relación a eso. que se hace unos impidió. años. Sí, salió un libro de una periodista, no me voy a acordar el nombre, un montón de premios, un trato así, sobre la matanza en lo que era el principal polo cultural judío, que los mataron a todos en 2 noches. El libro de Ana Arendt, Claro, Sí. y esta mujer, bueno, hizo una investigación profundísima, nadie quería hablar, pero lo que demostró es que habían participado todos los vecinos del pueblo. Eso explicaría por qué esto también está silenciando los mismos turcos, digamos. Claro, y después civiles. Claro, pero entonces simplemente la pregunta era un poquitito en ese paralelismo, ¿no? Porque digo, ese silenciamiento, si no tiene que ver solo con una política estatal, digamos, ¿no? Sino además con una participación mucho más extendida, ¿no? Un intento de borrar esa memoria tan oprobiosa, ¿no? Exacto. Para los propios Sí. civiles, ¿no? Para los propios civiles. Es así. Está, mira, hay un libro, porque ahora tenés una nueva generación de historiadores turcos fuera de Turquía, que cuenta eso. Abre el libro con esta anécdota. Dice que él va a un café como muy, muy lindo, en un edificio muy lindo, como muy bien decorado, de unas letras raras, y le pregunta al dueño, ¿y qué es esto? ¿Qué es esas letras? ¿De quién era esto? Y le dice, no sé, era de mi abuelo. ¿Y antes de tu abuelo de quién era? Y es un poco lo que vos decís, Sergio. Era obviamente Claro, sí. la casa de un armenio rico. Claro. Entonces está toda la dimensión económica, pero también está la cuestión de las memorias, incluso, ¿por qué? Porque hay otra dimensión de género. Muchas mujeres armenias son secuestradas y son forzadas a pertenecer a otro grupo. Entonces está esta tensión de distintas memorias. Hay una historia o una narrativa oficial del Estado, obviamente negacionista, pero también está esta dimensión
que vos señalás, ¿no? De la complicidad en el cual está la apropiación de bienes, pero también de personas. Entonces Claro. es otro tabú muy fuerte. ¿Qué está empezando a pasar? Vieron como las películas, una abuela al final de su vida le dice, tengo que decirle un secreto, ustedes no son kurdos, no son turcos, yo era Armenia, me secuestraron de una caravana. Entonces hay gente que quiere convertirse y decir, bueno, entonces es un problema del presente. Claro, totalmente. Es un problema, creo que te diría que es un problema del presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos son los criptoarmenios? Nadie sabe. Entonces, ¿qué pasa con ese tema de la organización? ¿Qué pasa si hay un reclamo? Por eso también es tan fuerte el negacionismo. No es solamente una cuestión del reclamo, entre comillas, territorial. Pero sí, efectivamente es así. Hay participación de civiles, hay participación en distintos niveles y apropiación, obviamente, de bienes inmuebles. Ustedes piensen, ¿no? En la cantidad, si uno multiplica por cientos de miles de personas. Respecto al fotógrafo, me acordaba hay un libro de George D. Berman que se llama Cortezas, que cuenta sobre fotografías de Auschwitz, sobre gente de ahí que sacó las fotografías, sobre SS que sacaron las fotos del lugar, que son las únicas fotos que se conservan, aparentemente. Y se hizo una exposición, hubo toda una polémica interesante entre Uberman y otro historiador que se llama Waxman sobre la legitimidad de exponer esas fotografías, justamente porque fueron sacadas por los SS y por esto, ¿no? Y el libro reflexiona sobre eso. Me parece que es interesante para pensar también en ¿no? Porque hay ciertas cosas que pueden servir, seguramente vos lo debes ver, ¿no? Todo el tiempo, de lo que te sirve de uno y del otro, pero me hace pensar en toda esa reflexión que hay sobre eso en Europa y mucho menos en lo armenio, ¿no? Sí, sí hay muchísimos elementos comparativos. El tema de la fotografía acá, y esto es interesantísimo porque la comunidad armenia era pionera en lo que era el hecho de la fotografía. Este cuadro está basado en una fotografía que había sacado el fotógrafo de esa región, que era un armenio, ¿no? Que eran los que sabían hacer los procesos químicos. Entonces, son agentes de modernización. O sea, ¿conocen la película Mi Gran Casamiento Griego? Sí. Que bien dice, los griegos inventaron esto. Bueno, viene tu abuelo y te dice, vos sabés que hubo un armenio. Bueno, no quiero caer en eso. Pero, por ejemplo, las primeras óperas, esta idea de ser agentes transimperiales, los hacen ser agentes de modernización dentro del Imperio Otomano. O sea, lo que pasa es que después se da un quiebre. Esto es interesante lo que vos decías de la coexistencia. Y es la gran pregunta política. O sea, ¿en qué momento? Y esto lo podés ver también en Alemania, lo podés ver hay una intensidad que lleva al genocidio. Y eso uno puede ver deshumanización, uno puede ver discriminación, pero no necesariamente. Por eso yo soy muy crítico también de ciertas miradas, perdón por las ciencias políticas, del esquematismo que dice, bueno, fase 1, deshumanización, fase 2, discriminación, fase 3, deportación, fase tal, exterminio, fase 5, negación. Y quizás la negación empieza al principio. No estamos deportando, no estamos matando. Esto es propaganda de guerra contra el Imperio Otomano por parte de Inglaterra y Francia, ¿no? Así como a Alemania la acusan de esos crímenes en Bélgica, ustedes con qué derecho que cometen todas estas atrocidades en África y Asia, nos van a venir a decir a nosotros que estamos haciendo esto. Entonces, esto es fascinante, ¿no? De poder tener como desde la disciplina histórica la posibilidad de ir más allá de una teleología, ¿no? Bueno, iba a terminar siendo un genocidio. Y no lo sabemos. O sea, hay dos versiones, ¿no? Una escuela intencionalista, esto pasa en la Shoah, y una, si ustedes quieren, estructural. O sea, esta cuestión de que la contingencia de la guerra es lo que llevó al genocidio. En realidad,
en el libro yo trato de verlo como un proceso, ¿no? Donde se solapan los dos fenómenos. Donde obviamente hace falta un grado de anticipación para llevar a cabo esta masacre. Bueno, creo que tenía otra cosa, pero... Sí, no, pero pero... pues se nos acaba el... perdón. Se nos acaba el tiempo. Bueno, no, gracias.